Hola con todos, en este video les voy a hablar sobre un tema muy importante aquí en Ecuador y es básicamente el tema de los plazos fijos en cooperativas y los plazos fijos o renta fija en la Bolsa de Valores de Ecuador. Vamos a ver cuál de los dos tipos de inversión es más rentable, más segura y más fácil de hacer, porque me he dado cuenta que aquí en Ecuador la gran mayoría de personas tiene un perfil de inversión conservador y por eso es que les gusta invertir en plazo fijo o renta fija. Así que vamos a ver, vamos a comparar los plazos fijos de las cooperativas, sobre todo que se han vuelto muy populares, como los de la JEB, Alianza del Valle, Jardín Azuayo, Policía Nacional, Daquilema, etcétera. Lo vamos a comparar con el plazo fijo o la renta fija de la Bolsa de Valores de Ecuador, que está, como quien dice, conformado por la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. En esta primera imagen tú vas a poder observar el rendimiento promedio de la renta fija conformada por la Bolsa de Valores de Ecuador. Si tú te fijas, la renta fija o plazo fijo de la Bolsa de Valores de Ecuador está conformado principalmente por papeles comerciales, facturas comerciales negociables, bonos del Estado y obligaciones principalmente. Lo único que tú tienes que entender de aquí es que estos instrumentos de inversión son igual de renta fija, es decir, que tú inviertes y tú vas a saber cuánto vas a ganar o a recibir de dinero en un plazo de inversión fija, en un tiempo de inversión establecido. Tú ya sabrás cuánto dinero vas a ganar. Ese es el objetivo de la renta fija y es por eso que a muchas personas les gusta invertir en plazo fijo o renta fija aquí en el país. Aquí en primer lugar tú puedes apreciar que los papeles comerciales tienen un rendimiento que va desde el 9 a incluso más del 10% anual, las facturas comerciales negociables un poco más del 10% anual, los bonos del Estado tienen un rendimiento más variable que va desde el 8-7% anual e incluso llega a tener un 13% anual de rendimiento y las obligaciones superan en general o tienen un promedio del 10% anual. Pero por experiencia en estos últimos años se he logrado comprobar y con datos que también te voy a mostrar que el rendimiento de la renta fija del plazo fijo en Ecuador actualmente está entre el 10 al 12% anual, que para mí es un rendimiento muy bueno, teniendo en cuenta que si tú quieres invertir en otros instrumentos como el SP500, que se ha vuelto muy famoso, que ya es renta variable, ese instrumento financiero te puede ofrecer del 8 al 10% anual y tienes que pagar impuestos, pero la renta fija de la Bolsa de Valores de Ecuador te puede ofrecer rendimientos mejores y lo mejor es que no tienes que pagar impuestos porque estos instrumentos de inversión están exentos de impuestos. Ya te voy a mostrar más adelante todas estas ventajas. Para que mires ejemplos de renta fija o plazo fijo en la Bolsa de Valores de Ecuador, he tomado esta imagen que es de la Casa de Valores Plus Bursátil, que me envía a mí mes a mes las oportunidades de inversión en renta fija. Esta tenemos que es obligaciones del mercado en el mercado primario a largo plazo. Fíjate que tenemos, por ejemplo, esta empresa que se llama Crystal Chemical, que nos ofrece un rendimiento del 11,30% anual si tú inviertes por un plazo de 1339 días con una calificación del riesgo de triple A menos, es decir, un bajísimo riesgo. Yo ya he explicado esto de las calificaciones de riesgo. Imagínate tener un 11,30% anual con un bajo riesgo y asegurártelo por muchos años. Voy a ver si puedo sacar aquí la calculadora para que más o menos puedas apreciar cuántos años estamos hablando. Cogemos 1339 días dividido para 365 días que tiene el año. Estamos hablando de una inversión de más o menos 3 años y medio que tú tendrías asegurado ese 11,30% anual. Y ojo que esto no significa que tú tengas que invertir todo tu dinero en todo este plazo, por así decirlo. Como estamos invirtiendo en la Bolsa de Valores de Ecuador, tú en cualquier momento que necesites el dinero
puedes salirte de esta inversión. ¿Por qué? Porque la casa de valores lo que hace es devolverte el dinero con tu rendimiento generado hasta ese momento, y tú le puedes decir, mire, yo encontré otro papel comercial, otra obligación más rentable y quiero invertir en esa otra opción. Pues la casa de valores lo que hace es poner en venta estas obligaciones que están a tu nombre para que otra persona las tome, y así te da tu dinero en cualquier momento. No es que tú debes tener todo ese dinero ese tiempo. Y ahora voy a explicar más adelante esta diferencia con los plazos fijos de las cooperativas, que es muy diferente. Aquí tenemos otra opción, por ejemplo, Cartimex, que mira, te da el 10,9% anual si tú inviertes más o menos a un poco menos de 2 años, el 11,10% anual a unos poco más de casi 2 años, y este de aquí que si es 2 años al 11,50% anual con una calificación de AA. Y así te puedo dar muchos más ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos obligaciones, que igual el pago es al vencimiento. Perdón, aquí te dice que el pago de los intereses es trimestral. Imagínate, tú puedes recibir el dinero de los intereses cada trimestre. El anterior no revisamos esto. Igual, mira, es trimestral, es decir, que las ganancias tú las vas a recibir cada 3 meses. Eso también es una ventaja muy interesante de este tipo de instrumentos de inversión. Fíjate, aquí te dice que Fede Guayas está ofreciendo en ese instante 13% anual por este plazo de inversión. Aquí tenemos Dulcenac 12,5, 12,5, 12,75, 13% anual. Y todos estos son calificaciones de riesgo AA que son relativamente seguras. También tenemos Cartimex, imagínate, con un 12% anual, Driampac 12% anual, y así muchos otros ejemplos. Aquí tenemos Neo Hyundai, que da rendimientos del 10% anual, Kotsul 10,5% anual, 11% anual, Surpapel Corp 9,75% anual, Empagram, que es una empresa bastante conocida de esto de las camaroneras, 11,5% anual. Y así tendríamos un montón de ejemplos de renta fija de los que te había mencionado al inicio, que dan excelentes rendimientos y que ya podrás notar que son mucho mejores que los plazos fijos de las cooperativas. Ahora vamos a poner el ejemplo de los plazos fijos o renta fija de las cooperativas. Aquí hice una simulación en la cooperativa Jardín Azuayo, invirtiendo $5,000, nos estaban ofreciendo un rendimiento del 8,25% anual. Y en la JEP, mira, un rendimiento, una inversión de $5,000, igual un 8% anual. Ya te podrás dar cuenta que los rendimientos de la Bolsa de Valores de Ecuador, de los plazos fijos de la Bolsa de Valores de Ecuador, son mucho mejores que los de las cooperativas. A simple vista ya te podrás dar cuenta. Entonces, ahorita vamos a ver cuál inversión es más segura. Eso también es muy importante. ¿Cuál es la ventaja de las cooperativas y de los bancos, por así decirlo también? Las cooperativas y los bancos tienen la ventaja de que nos ofrecen el famoso seguro de depósitos. Esto significa que si la cooperativa o el banco llega a quebrar y digamos tú invertiste en una cooperativa de segmento 1, pues sí que vas a poder recuperar el dinero invertido, ya que el seguro de depósitos, el Estado tiene la obligación de devolver a los depositantes e inversionistas la cantidad invertida, depende del segmento. ¿Sí? Si tú inviertes en una cooperativa segmento 1, tienes un seguro de depósitos de hasta $32,000, en el segmento 2 de hasta $11,290. Y de hecho, yo solo invertiría en cooperativas que sean segmento 1 por la mayor seguridad que ofrecen. Esta es la mayor ventaja. Ahora bien, cuando hablamos de la renta fija de la bolsa de valores, no tenemos este seguro. Sí, no tenemos este seguro donde digamos la empresa llegue a quebrar y nuestro dinero sí que tendría más riesgo de perderse. Pero acá tenemos vuelta otro tipo de ventajas, por así decirlo. Cuando nosotros vemos esas empresas que están ofreciendo esos rendimientos, esas empresas tuvieron que pasar por muchos filtros que son realizadas por las casas de valores. Por ejemplo, aquí tenemos Plus Bursátil, Picaval, Equabursátil, Mercapital. Todas estas
casas de valores tienen la obligación de revisar los estados financieros, la solvencia, la rentabilidad de las empresas que van a ofrecer esa renta fija o plazo fijo en sus casas de valores. Ese filtro ya nos da algo más de seguridad para nuestras inversiones. También el DCVALE, que es la institución que controla todas estas transacciones que se realizan en las casas de valores, también tiene la obligación de observar que todo esté en regla, que las empresas estén diciendo la verdad con respecto a sus estados financieros, etcétera. Y también debemos confiar mucho en el filtro que hacen las calificadoras de riesgos, porque cada empresa que va a cotizar en bolsa con esto de la renta fija y plazos fijos que va a ofrecer estos rendimientos debe ser calificada por una empresa calificadora de riesgos. Y como yo les he mencionado, lo ideal es invertir solamente en empresas, en instituciones financieras, en cooperativas, lo que sea que tengan calificaciones de riesgo AA para arriba, es decir, AA y AAA. Yo no invertiría en calificaciones de riesgos menores a AA, es decir, solo A, B, C, D, eso ya me da mucho más riesgo. Y como tú pudiste apreciar en las tablas que te mostré, las inversiones en renta fija en la Bolsa de Valores de Ecuador, específicamente en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, suelen tener calificaciones de riesgo AA y AAA, y eso también es otro aspecto que la hace segura. Pero esto ya va a depender de ti. Obviamente, muchas personas se sienten más seguras invirtiendo en cooperativas por el famoso seguro de depósitos, que sí que ha funcionado, pero ten en cuenta que ha habido más casos de cooperativas que han quebrado o han entrado en liquidación forzosa aquí en el Ecuador que casos de empresas en la Bolsa de Valores de Ecuador que les ha pasado lo mismo. Aquí es muy raro que suceda esas quiebras por todos estos filtros que estamos mencionando. Generalmente esas quiebras pueden suceder porque el país entró en una crisis extrema y por ahora no se ve que el Ecuador vaya a entrar en una crisis extrema. Hablemos un poco de las ventajas de la renta fija, ya sea plazos fijos en cooperativas o en la Bolsa de Valores de Ecuador. Lo importante aquí es que si tú inviertes por más de 180 días, las ganancias van a estar exentas de impuestos. A diferencia de otros instrumentos de inversión, como comprar acciones tanto en Ecuador como en extranjero, ahí tú vas a tener que pagar impuestos por todo tipo de ganancias que tengas. Cuando tú inviertes en renta fija, ya sea de cooperativas o en la Bolsa de Valores de Ecuador, tus ganancias van a estar exentas de impuestos, y eso es para mí la mayor ventaja, porque muchas veces nuestra rentabilidad a largo plazo se ve grandemente afectada por todo esto de los impuestos. Otra ventaja es que tú ya sabes cuánto dinero vas a ganar al final de la inversión. Mejor dicho, al inicio de tu inversión tú ya sabes cuánto dinero vas a ganar cuando el plazo fijo ya se culmine, el contrato del plazo fijo termine. Y como tú viste también, tú puedes recibir los rendimientos, las ganancias trimestralmente en la Bolsa de Valores de Ecuador. Y cuando hablamos de cooperativas, incluso estas te pagan de manera mensual si tú así lo deseas. Entonces, eso es una muy buena ventaja a tener en cuenta también. Últimamente se ha vuelto bastante famoso por creadores de contenido que te incitan a invertir en el SP500, que está conformado por las 500 empresas más grandes, importantes y rentables de Estados Unidos. Y como te mencioné, este índice o este ETF te genera en promedio un 8 al 10% anual a lo largo de su historia, y lo va a seguir haciendo por el tipo de índice que es. Sin embargo, aquí tenemos muchos problemas. Primero, sacar el dinero del Ecuador para invertir en Estados Unidos. Luego que tenemos que pagar muchísimos impuestos, ya sea en ganancias y también por la compra y venta de acciones. Y también impuestos, no solo aquí en el Ecuador, sino impuestos en Estados Unidos. Es decir, que debes pagar impuestos tanto en el país que inviertes como en nuestro país, y eso es un dolor de cabeza. Yo ya tengo un video específico explicando todo esto, y lo que
quiero aquí llegar es que tú invirtiendo en plazo fijo, como tú verás, de la Bolsa de Valores de Ecuador a través de la Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil, tú puedes obtener incluso rendimientos mucho mejores que el del SP 500 en promedio. Tú viste que las rentabilidades del plazo fijo o renta fija de la Bolsa de Valores de Ecuador supera en muchas veces el 9% anual. Tenemos incluso 11, 12. Yo he llegado a invertir en plazos fijos del 13% anual. Eso es un rendimiento muy bueno que puede superar fácilmente al famoso SP 500 que tanto te incitan a invertir últimamente creadores de contenido en YouTube, en TikTok, etcétera. Y lo importante aquí es que no tendrás ese dolor de cabeza del pago de impuestos, el pago de las comisiones, porque invertir aquí las comisiones son muy bajas y como te mencioné, tienes la ventaja de no pagar impuestos por las ganancias que realizas. Y bueno, aquí voy a mostrar un comentario donde una persona me dice, pero ustedes ofrecen a plazo fijo y los ETFs puedes vender y comprar en cualquier momento. Es verdad, cuando tú inviertes en un ETF, en una acción, por ejemplo, de Estados Unidos, tú las puedes vender en cualquier momento, comprar y vender en cualquier momento, pero igual, tu dinero, cuando tú quieres traer al país, vas a tardar siquiera una semana, a veces 15 días en tenerlo en tu cuenta de banco. Y como yo ya te expliqué, la renta fija o plazo fijo en el mercado de valores de Ecuador, también puedes comprar y vender en cualquier momento que tú quieras o necesites el dinero. No estás atado a esperar a que se acabe la inversión para recibir tu dinero. Eso quiere decir que tú, la renta fija, digamos, tú necesitas el dinero por alguna cuestión de salud, o que encontraste otra mejor inversión, como lo he mencionado, tú simplemente vas a la casa de valores y le dices, mire, yo quiero vender mi plazo fijo en el mercado de valores secundario y máximo en 15 días tú ya tendrás tu dinero en tu cuenta bancaria. Es casi lo mismo, el mismo plazo de invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y además, una ventaja increíble es que no perderás la rentabilidad generada hasta ese momento. Es decir, que tú vas a recibir la rentabilidad generada por tu plazo fijo y el dinero que invertiste. No vas a perder nada. Simplemente vas a tener que pagar un poco de comisiones por la venta de tu plazo fijo, obviamente en la casa de valores. Sin embargo, con las cooperativas esto sí que es muy diferente. El plazo fijo de las cooperativas también podremos obtener el dinero invertido casi en cualquier momento. Yo ya he hecho esto porque una vez tuve un plazo fijo en la Cooperativa Policía Nacional y por cuestiones personales necesitaba el dinero invertido. Entonces pedí que me lo devolvieran, pero aquí sí que no tenemos la ventaja de lo que tenemos en la Bolsa de Valores de Ecuador. Cuando tú pides la devolución de tu plazo fijo, aquí sí que solo te van a devolver tu dinero invertido y los intereses que supuestamente ibas a ganar te los van a descontar si es que ya te los dieron, digamos, cuando tú pediste rendimientos mensuales, o simplemente no te los van a dar si tú pediste que el rendimiento te lo den al final de la inversión. Esa es la desventaja de invertir en plazos fijos en cooperativas, que si tú necesitas el dinero, cuando, digamos, pasó 3 4 meses de tu inversión y tú necesitas ese dinero, pues solamente te van a devolver el dinero invertido y no con las ganancias generadas hasta ese momento. A diferencia de la Bolsa de Valores de Ecuador, que ahí sí que no vas a perder el rendimiento invertido, el rendimiento ganado hasta ese momento, y tú vas a poder salir en cualquier momento de esa inversión. En las cooperativas no puedes hacer eso. Aquí solo podrás recuperar el dinero invertido, pero no las ganancias generadas. Eso es lo malo. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuál es mejor inversión entre plazo fijo de cooperativas y el plazo fijo o renta fija de la Bolsa de Valores de Ecuador? Tú ya habrás notado que yo me inclino mucho más por invertir en la Bolsa de Valores de Ecuador porque te ofrece mejores rendimientos, mucho mejores rendimientos. Los plazos fijos de cooperativas, generalmente en la actualidad en cooperativas estables, llegarán al 8,5% anual, pero en la Bolsa de Valores de Ecuador, a través de la Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil, sí que podrás conseguir rendimientos superiores al 10% anual y con muy bajo riesgo también. Así que para mí,
la mejor inversión siempre será la Bolsa de Valores de Ecuador. Y eso es lo que trato de enseñar e incentivar en este canal de YouTube, que no te dejes convencer por otras personas que te enseñan supuestamente a invertir en el extranjero, solamente en el SP500, simplemente para llevarse una comisión, cuando tenemos mejores inversiones en el Ecuador. En el Ecuador también se hace dinero, hay opciones de inversión excelentes y para mí la Bolsa de Valores de Ecuador es una de ellas. Así que te invito a que investigues más. En mi canal tengo un montón de videos explicando sobre la renta fija, tanto de cooperativas como de la Bolsa de Valores de Ecuador, y es muy importante que aprendas a diferenciarlos y ver cuál te conviene más. Depende de tu perfil de inversionista.